Mi estimado Juan Pablo, qué gusto tenerte acá de vuelta. Bienvenido de regreso. Muchas gracias. Ya sabes que yo soy muy fan del Playbook, entonces encantado de estar aquí otra vez contigo. Y yo fan tuyo, así que eso va a estar bastante bueno. Romance. Buenísimo. Oye, a ver, me gustaría empezar platicando un poquito de tu vida, porque hoy en día eres un player relevante en la industria deportiva en Latinoamérica, aunque a veces desde afuera no parezca, te manejas muy under the radar, ¿no? Pero has cobrado una relevancia muy importante. Tú y tu equipo, ¿no? Porque sé que tú respetas mucho y le das su lugar a tu equipo. Cuéntame, yéndonos así un viaje al pasado un poquito, cuéntame cómo llegaste hasta acá. Hasta acá YouTube. La verdad es que siempre he sido una persona que dura mucho, yo creo que en sus trabajos. La primera oportunidad que tuve, fíjate que es chistoso, o sea, ya si te cuento así como de antaño, yo decidí estudiar comunicación porque había, y ya se me olvidó su nombre, me acuerdo su apellido, Antúnez. Tenía yo en la prepa un profesor de cívica, que era Antúnez. No se me olvidó ahorita su nombre, caray. Pero él, además de ser profesor en la escuela, era locutor y conductor y hacía las narraciones de las peleas de box en Televisa. Entonces, cuando yo andaba en esa definición, eso fue quinto de prepa, que qué quería hacer. Pues yo ya desde chiquito jugaba, o sea, yo tenía no sé si te acuerdas de Home Alone, de mi proyecto que tenía su grabadora. Sí. Yo tenía ay, güey, ya ando aquí tirando el micrófono. Yo tenía mi grabadora esa de Toca Boy y jugaba a narrar partidos del Mundial del 94, hazme el favor. Entonces, de repente se fueron conectando como, pues, esos hobbies y esas cosas a las que yo jugaba de niño con mi vecino. De repente ahí me conecté, dije, voy a estudiar comunicación. De hecho, en algún momento yo me metí a estudiar locución, en una escuela que se llamaba Raúl del Campo. No lo terminé por no sé por qué razón. Pero que dije, yo quiero un día ser comentarista deportivo. O sea, ese fue como mi sueño. Y dije, bueno, y para eso y muchas otras cosas que me apasionan, me voy a meter a la carrera de comunicación. Entonces, un poquito ese fue el accidente que sucede. Y luego, las vueltas que da la vida, nunca fui conductor, pero la vida me acercó cuando trabajé en Televisa varios años a ser la cabeza de la estrategia comercial en su momento se llamaba Televisa Deportes, ahora TUDN. Y eso me acercó mucho a todo el ecosistema y a ciertos players. La verdad es que en eso trato de ser muy, muy modesto. Una cosa es tu trabajo y creo que influyes mucho, pero también traes una investidura. O sea, cuando traes una tarjeta de presentación que dice Televisa, ahora te dice YouTube, sí te abre puertas. O sea, hay que entender que no eres todo tú y cuando te quitan la tarjeta de presentación, también bajas de escalones. O sea, bueno, yo así lo veo, ¿no? Entonces, mi primer gran acercamiento fue en Televisa. Durante 2 o 3 años estuve como cabeza comercial de Televisa Deportes. Por azares del destino también fue un proyecto muy transformativo porque venía de 30 años de una forma de manejo que ya no era sano. Entonces tenía mucha oportunidad y eso me permitió conectar con pues, muchas personalidades del deporte, con entender cómo funcionaba el tras bambalinas detrás de los derechos de transmisión, de cómo se comercializa, todo ese relajo. Y me dio mucho bagaje. Después de eso continué con mi carrera en Televisa, luego me fui a otra cosa. Y azares del destino, cuando llego a YouTube, mi responsabilidad era la relación con medios de comunicación. Indirectamente tienen los medios de comunicación, o no tan indirectamente, también una parte como de la práctica de deportes, pero en YouTube se manejan separado. Y casi a la semana de que llegué me dicen, ay, ¿qué crees? Pues no solo media companies, sino también deportes como tal. Y entonces ahí se me abren oportunidades. Ya había un trabajo hecho, no por mí, sino por otras personas, de transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio. Estaban con la pandemia porque se habían cancelado un año, se pasaron al siguiente. Y me tocó hacerle un revamp a ese proyecto también, junto con otra persona que se llama José Tena, que trabaja ahí en YouTube. Y ya de ahí, pues fue buscar la manera de poder explotar el ecosistema. Entonces, digamos que siempre he estado relacionado al ecosistema deportivo en ese sentido, casi siempre desde el lado de marketing y desde el lado de contenidos. Y se conecta con una pasión muy personal, el business side que tiene el deporte también con la parte personal. Está padrísimo porque empiezas en Televisa, que lo platicábamos antes de entrar al aire, pues fue uno de los precursores del deporte, el fútbol, con el Tigre, etcétera, etcétera. Y es una de las televisoras más importantes en Latinoamérica, pero es una televisora, digamos, legacy aún, ¿no? Y hoy en día estás al frente de toda la estrategia de deportes de una plataforma, porque no es un medio como tal, como tú me lo has hecho saber. Es una plataforma tecnológica que juega un papel preponderante ya en la industria deportiva, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial.
Justo leía en tu columna en Milenio de hace unos días, un par de semanas creo, Sí. que en Estados Unidos ya el 40% del consumo televisivo, por llamarlo de alguna manera, viene del streaming, ¿no? Comparado con un que era 27% de TV paga, algo así, 20% de TV abierta. O sea, claramente ya hay no es dominio, pero una ventaja considerable en ese tema del streaming. Y a eso es a lo que me quiero meter. Porque hoy en día se habla por todos lados del streaming, ¿no? Que la Kings League como un ejemplo, etcétera, etcétera. Ahorita nos meteremos. Pero quiero como comparar la parte de Estados Unidos con México. O sea, ¿cómo se ve eso en México? Porque también tú mencionabas, ¿no? Que el 85% de los habitantes en México, de la población, tiene acceso a Internet. Pero creo que no nada más es eso. ¿Cómo ves la adopción? Hay muchas cosas que juegan aquí, muchos factores que si nada más nos dedicamos a hablar de los factores, la verdad es que nos acabamos el tiempo, pero pasan distintas cosas. De entrada hay que entender que el problema que nosotros tenemos de repente como personas que nos dedicamos a esto en la industria es que tenemos también una ceguera de taller. Y la manera en que nosotros percibimos cómo funcionan las cosas por la información a la que tenemos acceso no es como lo perciben los usuarios, las personas. Entonces, para nosotros hay diferencias muy marcadas, ¿no? Para ti, para mí, para los que se dedican a esto, entre streaming service y entre los que son con un paywall a través de paga o gratis como YouTube o la televisión abierta o la televisión de paga. Y está muy marcado porque detrás de eso hay contratos millonarios de derechos y hay un negocio y un modelo de negocio importantísimo. Pero a mí lo que me gusta ver es desde la óptica del usuario, porque es la que acaba importando y es la que te puede hacer tener una visión un poquito más holística de lo que está sucediendo. Y para el usuario no hay tanta diferencia como nosotros queremos marcarle a la industria. Para el usuario está viendo una pantalla, ya sea en una tableta, en un dispositivo móvil o en una televisión que ya prácticamente todas tienen conexión a internet. Y para ellos es encender la imagen en una pantalla rectangular para consumir el contenido audiovisual que quieren consumir. Entonces, el usuario, si bien a veces el medio es el mensaje, como decía Marshall McLuhan, prende el televisor y el que sea. Y de ahí pues estás a un clic de distancia entre ver televisión abierta o ver YouTube o ver una plataforma de streaming service de contenidos y de pago, ¿no? Entonces, creo que es importante entender esa diferencia. Primero, porque para el usuario hay menos diferencias en ese sentido que para los usuarios. Sí lo sé en los usuarios y por ahí lo platicamos. Sí influye la edad. O sea, yo te puedo decir que yo me peleaba con mi papá y si llega a escuchar eso, me molestaba mucho. Perdón, que él viera los Juegos Olímpicos directamente a través de cable y le decía, no, velas en YouTube, o sea, es todo mi trabajo, ¿me explico? Entonces, sí pueden haber también gestos generacionales al respecto de cómo se consume a través de qué señal se consume, pero la realidad es que eso se está borrando, ya está muy blurry y va a terminar siendo un poco irrelevante. Es como cambiar de canal, pues aquí cambias el input de la televisión y a lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entenderlo. Segundo, lo que dices, sí, ya más del 80% de la población en México, casi en toda América Latina, tiene acceso a internet de banda ancha. Pero hay una cosa interesante que pasa en Latinoamérica y pasa mucho también en México especialmente, que sí afecta el consumo, por ejemplo. Y una de las cosas que puedes ver de por qué de repente YouTube juega este papel y ha jugado este papel relevante, hay mucho trabajo, hay estrategia detrás de eso, pero también hay coyunturas. Y lo que te puedo decir es que muchas personas, por ejemplo, cuidan sus datos porque son caros en México. En otros lugares es casi infinito el consumo móvil de tus datos. Pero aquí la gente todavía tiene, en algunos casos a tu plan ya los incluye, pero la gente cuida mucho sus datos y se tiene la idea, que tiene parte verdad, de que el consumo audiovisual pues, es lo que más te quema tus datos. Entonces la gente los cuida como si fueran monedas. ¿Y qué hacen? Se esperan a llegar a casa para ver sus videos porque van a estar conectados al Wi-Fi o verlo en la televisión. Entonces eso creo que son coyunturas que hacen que, por ejemplo, YouTube en México sea uno de los consumos más grandes en Connected TVs. O sea, lo que le pasa a YouTube es que justamente en México, por estas razones coyunturales, y ahorita hablo de una última social, hacen que YouTube sea un jugador que tiene aún más relevancia en el plano de los Connected TVs de lo que pudiera hacer en otros países. No siendo que todos, Estados Unidos es muy grande también, pero México juega, o sea, hay una situación interesante justamente por lo que cuestan los datos. Y tercero, también es un tema de idiosincrasia y cultural. En Latinoamérica somos muy apegados todavía a la televisión como aparato. Tú vas a otros lugares y en casa ya mucha gente no tiene televisión. Aquí es raro pensar en un hogar que no tenga un televisor, al menos un televisor, hablando del aparato. Entonces hay un tema también de hábito.
Claro. Que las personas están acostumbradas a sentarse en la sala, en el comedor o en su cuarto a ver contenidos a través de una pantalla más grande, de más pulgadas, que lo que harías tú en una tableta o en un teléfono. Entonces, todas esas cosas lo que provocan es que pues, se arme la tormenta perfecta, una buena tormenta, en el sentido de que las personas tienen acceso a internet de ancha banda en sus casas, de banda ancha, perdón, en sus casas. Eso los acerca a conectarse a plataformas como YouTube, que lo pueden ver desde ahí, y además de que esté el hábito de conectarse o de prender un televisor y poderlo consumir. Y es que justo eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo soy uno de esos, ¿no? O sea, yo no puedo ver un partido fuera de mi casa porque tengo un plan jodidísimo, la verdad. Entonces, pues sí, me hago mis datos y digo, me espero a la casa. Perfecto. Ya llegando a la casa, como dices, en una televisión, la caja, digamos, pues ya compites de manera directa con las plataformas de streaming, con la TV por cable. O sea, ya estás ahí. Entonces, alguien como tu papá, ¿no? O la generación de arriba de nosotros dice, pues chance, pues ya, me voy a la que yo conozco, que es TV por cable, ¿no? O TV paga. Si estás fuera de la casa, pues no tienes tantas opciones. O sea, lo que entiendo es que aquí está más competido el tema de la adopción por dos cosas. Uno, los hábitos de consumo que mencionas, y otro, el tema de los datos. O sea, que no sean tan baratos, digamos, los datos. ¿Entendí bien? Sí, de cierta manera. Y lo que creo que es interesante también en este espacio y lo que está sucediendo a nivel hábitos de consumo, por llamado de alguna manera, es que me voy a la máxima más típica de los contenidos y el entretenimiento, que dicen content is king, ¿no? El contenido es el rey y la distribución es la reina. Claro. Y creo que quien logra entender eso, ¿no? Hablando ya de los dueños de derechos deportivos, que es de lo que venimos a hablar, quien entiende que lo más importante es el contenido y que va intrínsecamente ligado a su distribución, es lo que puede hacer un éxito. Claro. Y entonces hay quien ha pasado, si es un trabajo de unas narrativas, de una estrategia, de la capacidad que tiene la plataforma como YouTube para ofrecer esto, pero quien logra entender que lo que importa es que el contenido llegue a las personas de manera líquida, a través de cualquier fisura para llegar a ese usuario, son los que creo que están empezando a encontrar esta nueva fórmula de lograrlo hacer. ¿Por qué? Porque cuando tu foco primordial es la distribución y no el contenido, entonces creo que pasa lo que le ha pasado al deporte. Es una crítica muy dura. También entiendo por qué sucede. O sea, no es una crítica a una persona o un modelo de negocio, pero es lo que le ha pasado al deporte es que para mí está en una burbuja, punto de vista tal vez personal, donde los derechos están más caros que nunca, pero llegar a las personas está más difícil que nunca. En algún momento esa burbuja tiene que reventar. No puedes seguir cobrando más caro cuando llegas a menos personas, ¿no? Siempre hay un tema de oferta y demanda que cuando hay menos acceso cuestan más. Pero hay un punto en el que el negocio no da. Uh-huh. Y creo que el éxito de los deportes, y hablando por ejemplo del fútbol en México, justamente la estrategia y la visión que tuvo en su momento el Tigre fue cómo democratizó un deporte que México no nació para moler, no porque jugábamos el juego de pelota en los aztecas, lo traemos, no es un bagaje de 500 años, esto es un bagaje de 70 años. No. Por ahí finales de los 50, pues con una copa que creo fue la Panamericana, se le prende el foco y decir, aquí hay contenido de valor, aquí hay pasión, aquí hay... Y entonces fue toda una estrategia de construir un plan democrático del deporte, y por eso voy a ser el estadio más grande del mundo en ese momento, y por eso voy a comprar un equipo y lo voy a hacer el más popular de México, y por eso voy a fundar o voy a provocar que se funde la CONCACAF, claro. Y por eso voy a traer un mundial. O sea, todos esos pasos que dio el Tigre en su momento fue cómo popularizamos un deporte que era uno más del montón en su momento, y hoy seguimos viviendo el legacy de haber hecho eso, claro. A pesar de que el fútbol esté donde está por las situaciones que se están viviendo actualmente, ¿no? Entonces, ese mismo entendimiento creo que se fue perdiendo cuando empiezan a haber otras fórmulas, streaming services, televisión de paga, que por supuesto tiene mucho valor para los derechos, pero se cambia el modelo, que en vez de que sea solo soportado por publicidad, uh-huh. También está por el tema de suscripción, que es muy bueno y es muy válido, pero hay que entender que toda decisión conlleva una renuncia, y la renuncia a poner un contenido detrás de un paywall, lo que te provoca es que en el corto plazo tal vez no te afecte tanto, pero en el mediano plazo empiezas a perder fans. Empiezas a perder interés. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la cartera para pagar todos los servicios que se necesitan para consumir, por ejemplo, los contenidos deportivos. Tú quieres consumir una liga, y en muchas ocasiones, como la Liga Mexicana, tienes que contratar varios servicios para poderlo consumir, ¿no? De TV de paga, de streaming, además de lo que esté en abierta, en YouTube, etcétera. Entonces,
creo que quien logra entender esa problemática, y no estoy diciendo que hay una solución, porque si lo hubiera, pondría ahorita mi agencia y me hago millonario de la noche a la mañana. No hay una solución como perfecta, porque depende de cada caso. Pero los que están empezando a entender, pues que hay que regresar un poquito a lo básico, y es lo más importante es que tengas a los fans y que democratices ese contenido para que tú lo puedas capitalizar a través de venta de derechos, a través de publicidad, a través de todo lo, ¿no? merchandising y todo lo que hay alrededor del contenido deportivo. Son los que han volteado a ver a YouTube y decir, aquí hay una propuesta interesante porque nos está dando el alcance que podíamos tener cercano o similar en algunas ocasiones, o a veces hasta mayor de lo que podías tener en TV abierta, a través de streaming, sin la problemática natural que a veces tiene el streaming de poner un paywall, que eso lo que te provoca es que se reduzcan la cantidad de usuarios. Entonces, está como en ese medio, no es una plataforma de pago de streaming, no es televisión, pero medio juega el juego de las dos. O sea, esa parte es lo que sucede con YouTube, que históricamente solo se consumía en un teléfono, ahora es en el dispositivo que quieras. Hay un consumo brutal en televisores. Y entonces se vuelve un terreno muy fértil para ayudar justamente a uno de los dos pilares que sostienen el deporte, la democratización. Segundo sería el revenue, ¿no? La parte de ingresos. Entonces, no es la fórmula perfecta. Sí hay maneras de ganar dinero en YouTube, obviamente. Pero YouTube, en su negocio, en su visión, no. Hemos hecho experimentos, hemos hecho algunas garbanzos de libra, pero no está en el plan de negocio ir con la cartera comprando derechos. Ese no es el value proposition de YouTube. Entonces resuelve de manera muy interesante la pata 1, y en la pata 2 tiene formas de también hacerlo sostenible y de hacerlo redituable. Definitivamente no en los niveles que está la burbuja ahorita de los costos de los derechos, porque no llego con la cartera, no llegamos con la cartera y decir, aquí hay cantidad de millones de dólares para comprarte esos derechos. Y es que eso me parece lo más interesante, porque yo creo que es un tema de tiempo, ¿no? Ahí lo platicábamos la vez pasada. O tú apuestas a largo plazo, que a veces no es tan largo, o al corto plazo. Siendo el corto plazo oye, yo, propiedad deportiva, te vendo mis derechos, hago, ¿no? O sea, suena la caja el día de hoy. Exacto. Y ya luego tú, quien seas, plataforma, lo que tú quieras, te encargas de venderlo. Eso es el corto plazo, que como dices, tiene una desventaja porque pues, hay un paywall que, por pura lógica, tiende a disminuir el alcance, ¿no? Así es. Del otro lado está, oye, no, yo te lo voy a dar gratis porque lo que me interesa es masificar mi audiencia. Pero entonces yo no estoy cobrando hoy, ¿no? Es una apuesta a largo plazo. Nadie me está pagando por mis derechos, los estoy, digamos, regalando. Pero voy a cosechar en un fanbase mayor, un engagement mayor que me genere más boletos al estadio, más venta de playeras, más publicidad, etcétera, etcétera. Es un tema de timing. Y el timing va ligado o está peleado con los presupuestos o el poder económico, porque un equipo, una liga que tiene un músculo financiero bueno, dice, bueno, nos damos el lujo de patear para adelante el beneficio. Pero un equipo, una liga que no tiene lana, dice, güey, yo tengo que, ¿no? Que suene la caja, hacer que suene la caja hoy. ¿Cómo conciliar eso? Te digo, si tuviera la respuesta directa, claro, te diría, te invito y vámonos a hacer el negocio de nuestras vidas. La realidad es que yo sí creo que, por ejemplo, una cosa que está empezando a despertar y ha estado muy en boga estas últimas semanas, pero por ejemplo los fondos de inversión pueden solucionar eso. Porque justamente el fondo de inversión puede sostener el impacto de no recibir un revenue derecho de la venta. Obviamente va a ser parte integral de su negocio, pero puede soportar, si eso es lo que esa liga o ese club o ese momento se necesita para ese deporte, puede soportar durante algunos años tal vez lo que tenemos que construir es desde la base. Podemos poner un poquito como, ¿no?, de lado el valor de los derechos que siguen ahí, pero construyamos desde la base, jalemos más fans y entonces ya puedes capitalizar los derechos. No al revés, porque lo que hoy sucede y yo estoy viendo una cantidad de ejemplos brutales. No pasan con la Liga MX, no pasan con las principales ligas, pero hay muchas ligas profesionales en México y en el mundo que hoy se están viendo en una problemática donde tienen sus derechos porque se les acaba el contrato que tenían de 5 o 10 años, los quieren colocar, y también las empresas de medios, por esta situación que está pasando, la TV de paga, pues está viendo un cord cutting, la gente cada vez contrata menos, sigue siendo muy grande, sigue siendo muy relevante, no estoy diciendo que va para abajo nada más, o sea, va a encontrar su justa dimensión, pero entonces de repente también están eficientando la compra de derechos y dicen, pues a ti ya no te compro, a ti ya no te compro, a ti ya no te compro, o te compro a $2, o sí te lo compro, pero lo meto en mi streaming service y se va a la cola en el mundo de información, y entonces de repente dicen, tengo mis derechos,
y no tengo dónde ponerlos. Y no sabes la cantidad de veces que no es, o sea, además de una estrategia que hemos hecho, me buscan o nos buscan a nosotros de, oye, los quiero poner en YouTube, pero ¿qué tengo que hacer? Porque de que nadie los ponga, que la gente los vea, y entonces ahí empieza ya la estrategia, ¿no? Entonces, es esa coyuntura y te digo, no hay una respuesta única porque depende de cada liga, de la popularidad de la liga, del momento económico en el que se encuentra. O sea, hay 1000 factores, pero yo diría que uno de los más obvios tal vez sí sería los fondos de inversión están volteando al deporte como nunca antes en la historia. Tienen la capacidad de soportar, ¿no? que el revenue venga después. Y ahorita se enfoquen en construir una experiencia holística que incluye derechos, pero incluye lo que dices, las playeras y el estadio y toda la experiencia de entretenimiento que hay alrededor del deporte para que se pueda construir de una manera sostenible y entonces se capitalicen súper bien los derechos, pero tantito después, ¿no? Entonces, un poquito creo que ese es el momento donde está. Creo que esa es un poquito la solución. Y también otros modelos. O sea, no en todas las ligas, pero lo que sucede mucho en Latinoamérica es que es un relajo cómo se manejan los derechos. No estoy diciendo que hay un modelo perfecto, pero tú tienes a la NFL que consolida prácticamente todos los derechos y ellos se encargan de vender y le da su tajada a cada equipo. Al día de hoy, por ejemplo, en el fútbol mexicano, eso no sucede. Al día de hoy, cada quien vende como se le da la gana y al no ser un bundle, hay mucho desperdicio y hay mucha oportunidad perdida, ¿no? En ese sentido. Entonces, también depende de cómo esté el modelo actual, de quiénes son los intermediarios, a quién tienes que convencer de cómo hacer las cosas. Pero, porque hay una parte que es muy difícil para un club, por ejemplo, tener toda la estrategia debajo de su manga. Al día de hoy yo creo que sobrepasa las capacidades económicas y de visión para poderlo lograr. Entonces necesitas que venga alguien más que te ayude a resolverlo. Como cuando contratas una agencia, o sea, no tiene que ser el fondo de inversión, pero necesitas más brazos de los que tienes actualmente por el tamaño de los negocios deportivos para soportar una estrategia realmente holística que toque todos los puntos. Y creo que eso es lo que vale mucho la pena voltear a ver y decir, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo logro, por un lado, sí que sea capitalizable, que sí pueda yo tener ingresos para mantener el club y que sea competitivo o la liga? Pero por el otro lado es cómo hago que más personas nos puedan ver. Sí, y es un dilema interesante, ¿no? A ver, ahí está el caso de DAZN, que pierde $1,000 millones al año. Y mucha gente diría, ¿pero qué están haciendo? Bueno, claramente su apuesta, y lo han dicho, es convertirse en la capital del deporte según ellos. Bueno, ahí es donde se rompe completamente el modelo. Lo que me llama la atención es que yo soy la Liga X, de lo que tú quieras. Y ya creí que tengo que estar gratis, digamos, masificar mi audiencia y decir, ¿sabes qué? Voy a apostar por YouTube, me voy a ir al carajo de TV Legacy. Falta la producción. O sea, ¿y ahora cómo fregados le hago para producir mis competencias, ¿no? La filmación, todo lo que los fierros, digamos, que implica la producción de un evento así? ¿Será que eso va a acabar siendo el rol de las televisoras Legacy? ¿Encargarse de esos fierros? No necesariamente, porque también ese no es su negocio. O sea, su negocio tiene que ver con, sí, la producción de contenidos, pero también la distribución, porque de lo que vive la televisión es de publicidad. Entonces, no creo que no soy ellos, pero no creo que el interés principal esté en producir un partido de fútbol. Pero hay una cantidad brutal de productoras que tienen capacidad de hacerlo. Incluso muchas televisoras no producen muchas veces sus propios partidos y muchos clubes tienen capacidad de producir sus propios partidos. Te falta la narración, por ejemplo, cosas así, pero es mucho más viable de lo que parece. Te pasa, ejemplo, Juegos Olímpicos, ejemplo FIFA. Sé que me estoy yendo a los ejemplos más caros, pero no van todas las televisoras, cada quien con su cámara a grabar el partido. No hay la agencia que se encarga de producirlo y de distribuir la señal para que cada quien ya pueda hacer su propia toma o su propia señal. Entonces, creo que ese no sería el mayor stopper. No he visto que sea el mayor stopper. Yo creo que es un tema de saber cuál va a ser tu prioridad y saber dónde te conviene ponerlo. Y la otra que creo que es importante también entender es hoy lo que está pasando, y sí suena como un shiny object de YouTube está siendo jugador, pero todavía está incompleto eso. Y también vale la pena mencionarlo. La experiencia de YouTube, y regreso a el medio es el mensaje, no necesariamente tiene que ser igual a la que estamos acostumbrados a ver en televisión. ¿Y a qué voy con esto? En la televisión tradicional lineal. Habrá ocasiones, y las hay ahora, donde YouTube es la plataforma exclusiva de ciertas ligas. Entonces,
hay que entender que esa experiencia tiene que ser similar a la lineal. Entonces lo vemos hoy con la Liga Arco, ¿no? De Arco del Pacífico, que tomaron una decisión, por ejemplo, híbrida, en el sentido de estoy en YouTube, pero sí lo pongo a través de membresías, donde se compra la membresía para ver todos los partidos. Hay unos gratis, otros es a través del pago, que creo que es una mezcla interesante. Naturalmente, al solo estar por YouTube, entiendo que se mantenga en un formato similar al que estamos acostumbrados a ver de manera lineal. Pero, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con Liga MX Femenil, tiene todavía oportunidades de desarrollo, por decir ese ejemplo, pero todos los demás, donde no están solo en YouTube esos derechos. O sea, están en otras plataformas digitales y también están en streaming services y también pueden estar en televisión. Entonces, no hay un tema de que en YouTube estén de manera exclusiva. Y eso no lo veo como algo malo. Justamente por lo que decía, el contenido es el rey. La distribución es la reina. Entonces, ¿cómo logras? Y un poco es el tagline, ¿no? De donde sea. Es claro. Para que lo encuentres como puedas y en donde puedas. Pero el chiste es que lo veas, porque lo que queremos es democratizar esto. Creo que hay una ventaja. Y ahí empiezan a existir cosas que pueden ayudar a que también se diferencie el medio del mensaje. Y entonces lo hicimos con Robe Grill y la NFL hace un par de meses. Fue una prueba ni alfa, o sea, es la primera vez que hace a nivel mundial. Por supuesto, con la experiencia más linda del planeta. Pero en el momento en que empiezas a jugar, donde, bueno, si estás en un ecosistema como YouTube, vamos a llamarle medio en este caso, aunque no es un medio como tal, lo que te permite es que sea una experiencia diferenciada a la que tienes de manera lineal. Claro, para distintos fans. Y entonces lo que haces es, mira, la NFL tiene muchas pausas, no le entiendo muy bien a algunas personas. ¿Por qué no lo veo a través de los ojos de Robert Grill, que es fan de los gigantes? Y mientras me va platicando, pues vamos ahí cachondeando con hacer una carne que chille y los chilaquiles que llevan ribeye. Y entonces se vuelve una experiencia de entretenimiento distinta. Lo vimos en el Australian Open que hicieron también con los avatars de los jugadores. Y entonces se vuelve una experiencia distinta y complementaria a donde tengan sus derechos vendidos, que está muy bien, pero se limitan de llegar a otros fans y a otra audiencia que está ahí por mantenerlo unilateral y en un solo lugar. Entonces creo que viene esa evolución de manera importante. En Brasil lo hemos visto con Brasileiro y Polistao, que los derechos van a través de Cassette TV, que es un creador, y entonces ya tiene una propuesta de valor distinta. No se aleja mucho de una transmisión regular, pero ya tiene un sabor distinto. Y voy a usar un poquito a lo mejor la analogía, pero es lo que pasó aquí en México cuando de repente llega Campos, Martinoli y Luis García y tienen una propuesta de valor distinta a la narración tradicional que se veía en todos los deportes. Y fue un hitazo. Esa es la gran oportunidad que existe también en el momento que entras a un terreno donde predominantemente está repleto de creadores. Y es bueno, ¿cómo capitalizas también esa experiencia de live stream? Sí, a través de YouTube, sí de tus derechos, sí lo que importa es lo que está pasando en el juego, no el creador per se, pero el creador le da un sazón distinto a esa transmisión que se vuelve diferenciada a lo que puedes tener en paralelo, en simulcast. A lo mejor en la televisión lineal no están peleados, es a lo que voy. No es una guerra de YouTube versus la tele abierta o la TV de paga, para nada más es en la manera que se vaya entendiendo holísticamente las audiencias que cada una de estas plataformas te da, tengas la libertad de poderlas explotar de esa manera para democratizar el acceso a tu contenido. Ni siquiera, o sea, mi mensaje no sería ya no vendan derechos, vénganse a YouTube. Sería ilusorio en este momento de la vida, no va por ahí, más bien es cómo lo capitalizas de distintas maneras. Porque además, en cada uno de esos puntos de contacto sí lo puedes hacer redituable, que es importante entenderlo. Y es que justo por ese tema, yo creo que se está volteando la tortilla del modelo de negocios, ¿no? O sea, eso que mencionas de los creadores a mí me parece de lo más interesante, porque por un lado está, como dice, la experiencia, que es una experiencia distinta. Por otro lado, y creo que por ahí está el pan, pues, es en la adopción. Es decir, las generaciones más jóvenes ya no es yo soy fan del food, entonces voy y lo consumo donde me lo den, sino yo soy fan de Robe Grill y consumo lo que me dé. Y si me da food o NFL o lo que sea, pues es más probable que me vuelva fan porque, pues como dijiste, la experiencia fue muy fregona a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, estos creadores que tienen audiencias de muchos millones de personas, muchas audiencias más grandes que, como tú mismo lo mencionabas, MrBeast tiene una audiencia más grande que varias plataformas de streaming. Entonces, estos creadores van a forzar este modelo volteado, ¿no? Donde decir, oye, ya no voy y te pago derechos para que me des chance de transmitir tu contenido y entonces yo venda publicidad, por ejemplo, sino es, oye, te doy chance de abrirte las puertas a mi comunidad para que llegues y a través mío, pues
convirtamos nuevos fans, ¿no? A la NFL, a lo que tú quieras. Entonces, quizás la adopción de los nuevos fans del deporte, los más chavitos, digamos, va a venir de esa manera y entonces los creadores se van a convertir, no quiero usar la palabra indispensables, pero una parte elemental del modelo de negocios del deporte, ¿no? En el momento en que se entienda eso un poquito más y nos sintamos todos cómodos en el ecosistema de que puede funcionar así, no es la única, pero puede ser una vía muy potente. Y tú compara el canal de deportes, de contenido deportivo más grande de México contra el creador de contenido más grande de México de YouTube. No me estoy yendo a MrBeast, pero tuve un Fede Vigevani y tiene más de 60 millones de suscriptores. Y piensa que no lo ven 60 millones, lo ven más personas porque tú puedes ver su contenido sin ser suscriptor a su canal. Entonces, el alcance que tiene un creador versus el que puede tener una liga a veces o incluso un canal de un medio de comunicación en YouTube, ahí es donde ves un poquito esas dimensiones y quien lo ve como una oportunidad lo puede capitalizar de una manera impresionante. Fue lo que pasó un poco con Kase en Brasil, ¿no? Y hay otros ejemplos. Y también hay un tema ahorita que como coyuntural y social y por muchas razones está sucediendo es... Todavía hay ciertas percepciones equivocadas sobre los creadores. Pensamos que es un cuate sentado en su escritorio en su casa con una camarita y un micrófono y ya es eso. Detrás de muchos creadores hay guionistas, equipos creativos, equipos comerciales. O sea, ya MrBeast no es él solo. Bueno, claro, se ve, pero así te puedo mencionar de creadores en México con 1 millón de suscriptores, que es mucho, pero no son los 140, 130, no sé cuántos han de ahorita. Detrás de eso tienen una plataforma de creación profesional de contenido. Entonces, esa profesionalización de los creadores, esa democratización del acceso a las herramientas para hacer contenido de calidad, lo que está provocando es una cosa muy rara. Porque tú ves que el Legacy Entertainment, por llamarle de toda la manera, porque no tiene que ver con una plataforma en específico, está tratando de acercarse, emular o encontrar fórmulas parecidas a lo que hacen los creadores. Y ahora tienes también a los creadores en esta profesionalización tratando de parecerse, aprender y emular lo que hacen los medios o los contenidos profesionales de la historia, cine, televisión, etcétera. Entonces, ves a un MrBeast transicionar y ahora tener su reality show, y luego ves a un Juanpa Zurita que ahora sale en el cine, y ves a Luisito Comunica haciendo la voz de Sonic, y entonces empieza a haber una parte que ya se empieza a ver esta mezcla entre... Se borra la línea entre el contenido y a mí no me gusta enclaustrar el legacy, no. La televisión sigue siendo muy relevante. ¡Qué bueno! Me parece increíble. Qué bueno que existe y que sigue existiendo por muchos años. No es un tema, es como en el above the line y below the line. Esa línea se inventó en una junta con American Express y encapsula cosas que no se tienen que encapsular. Entonces, para mí no es un tema de legacy o no legacy. Sigue siendo muy relevante ese contenido. Y el contenido que se produce en televisión es muy popular también en plataformas de streaming. O sea, hay que entenderlo. Entonces, yo no hago esa comparación, esa diferencia y esta guerra. Al contrario, yo creo que la unión hace la fuerza. Por eso trabajamos mucho también nosotros con los medios de comunicación, porque hay un beneficio mutuo de trabajar juntos, porque democratiza el acceso a sus contenidos, no solo del deportivo, ¿no? Entonces, el entender eso y el sentirse cómodos y el echarse para adelante con una idea más progresista en ese sentido, lo que te va a permitir es encontrar nuevas fórmulas aprovechando esta coyuntura, porque ahora resulta que ahora más que nunca, y esto va a continuar, empiezan a hablar idiomas un poquito más similares los creadores y los medios de comunicación o los dueños de los derechos. Entonces, siempre eso todavía está en una etapa verde, tiene que evolucionar, pero por lo menos ya se empiezan a entender en el lenguaje un poquito más, porque ya los dos saben hablar de un espacio creativo, de guionismo, de una edición profesional, y ya no es la competencia entre el que tiene su set con 25 cámaras versus el que se graba con su celular. Ya hablan un lenguaje de producción similar, por ejemplo. Entonces, esa creo que es la gran oportunidad que hay detrás, independientemente de que puedan seguir aprovechando plataformas como YouTube para democratizar su contenido, también puedes darle un giro a cómo se consume para atraer esas audiencias que probablemente ya no conectan de la misma manera con una transmisión típica, ¿no? De los narradores y el style y el corte comercial y la transmisión y la repetición. Y justo conectando con eso, tengo una pregunta, porque, a ver, mencionabas el tema de la Liga MX Femenil, que ha sido hasta ahorita un rotundo éxito. Van, creo que 5 jornadas, ya lograron el 60% de la audiencia, solamente 6 equipos en YouTube con respecto a la audiencia del torneo pasado. En fin, eso es un logro muy grande, ¿no? Ahora, la pregunta es, y seguramente lo veremos en la data que se arroje más adelante, es ¿qué tanto de esos 6 millones de views
son fans nuevos y cuántos los está perdiendo la TV Legacy, ¿no? Porque como decías, la experiencia es mejor, es más fácil en muchos sentidos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos están creando versus cuántos le está robando, digamos? Mira, en muchos ejercicios que hemos hecho, no solo en México, sino en varios mercados, son aditivos. Y hay que entender por qué. O sea, porque ese es el miedo, naturalmente, del dueño de los derechos o a veces de un medio de comunicación. Es que si lo pongo ahí, me dejan de ver en mi primera pantalla. Toda la data, todo el research, todo lo que desde nuestro lado hemos visto, esa es una falsedad. ¿Por qué? De entrada hay que entender cómo funciona lo lineal versus lo no lineal. Y tan básico como esto suena... Yo siempre he dicho, esta es de las cosas más básicas que me atrevo a decir, pero de las que tienen un impacto más profundo en el consumo del contenido. La televisión lineal, tu epicentro, es el contenido. Tú pones un reality show un domingo a las 8 de la noche y lo que provocas es que los usuarios, las personas, vengan a esa pantalla, a ese momento, en ese momento del día, a consumir ese reality show. O ese partido de fútbol a las 8 de la noche para mantenernos en el ámbito deportivo. Entonces, lo que haces es que tu epicentro es el contenido. En YouTube, el epicentro es el usuario. Y esto es un cambio de paradigma brutal, donde también te permite no confundirte con un te roba. Porque la gente tiene un gateway a YouTube, que es yo entro a YouTube para buscar algo, tengo alguna intención, o a lo mejor nada más es por entretenerme, pero su experiencia en YouTube generalmente es de descubrimiento. Predominantemente es descubrimiento. Entonces, no es, si hay muchos de ellos, un porcentaje grande, que estoy entrando a buscar la Liga MX femenil, pero muchos de ellos se están topando con la Liga MX femenil en ese momento. Y ahí es donde viene esa oportunidad de descubrimiento. Y lo hemos visto, lo hemos visto en partidos de béisbol, donde cuando se logra tener partidos de fútbol que están en simulcast con televisión, pues lo he hablado con las televisoras. Le digo, ¿cuántos puntos te robó de rating? 0. Pero sumaste acá 1 millón más, o 2 millones más, o 5 millones, o los que se sumen. Entonces, justamente creo que eso es lo bonito del ecosistema que está sucediendo cuando tienes esa libertad de distribución. No se están robando audiencias. Estás capitalizando audiencias que no te están viendo en tu plataforma, que no vas a lograr, o va a costar muchísimo dinero y mucho esfuerzo y muchos años, atraerlos a la manera en que tú quieres que se consuman. Y es por eso que digo que el contenido es el rey, no la distribución. Claro. La distribución debe de ser una herramienta para llegar a más personas, no para menos. Y creo que esa es la parte, desde mi punto de vista, que no está bien entendida. Entiendo que hay un negocio detrás de la distribución. Por supuesto que lo entiendo. No soy burro, ¿no? Pero cuando entiendes y tienes la posibilidad, porque tienes los derechos y la libertad de hacerlo, se me hace casi una obviedad, y a lo mejor tengo ese sesgo yo ya por lo que llevo haciendo 4 años aquí, decir, ¿cómo no tomas la oportunidad de ponerlo en todos lados si tienes esa oportunidad? Porque vas a llegar a más personas, no le vas a pegar a tu negocio principal, no le vas a pegar, vas a lograr expanderlo. No es un tema de a quién le robas el pedacito del pie, es crecer el pie. Tú, el equipo que lideras y los partners y demás han hecho en 4 años... Han logrado más bien en 4 años un antes y un después del rol de YouTube en el deporte, ya lo mencionábamos. ¿Qué viene para YouTube hacia adelante? ¿Cuáles son las apuestas? Obviamente no vas a decirlo confidencial, pero ¿por dónde va la onda? No, lo que te decía, o sea, así de abierto lo que digo es, vamos a continuar con ese camino porque creo que también hay ese propuesta de valor que existe sobre el gran alcance que tiene, sobre el consumo en distintos dispositivos. YouTube está muy enfocado también en que ahorita es una plataforma multiformato y eso también se puede capitalizar. También hay que entender eso. El consumo deportivo va mucho, mucho más allá de solo el partido en vivo. Claro. Y también quien entiende eso lo va a poder capitalizar. Y ahí YouTube juega no, porque tienes el podcast y tienes el short y tienes el video on demand. Tienes cursos, tienes muchísimas cosas sucediendo en el mismo lugar, que creo que lo hacen un jugador muy clave para esa estrategia cuando ves más allá del partido en vivo y cómo vas a contabilizar. Oye, ¿cuántas personas vieron el partido? Pues no es ya nada más el que lo vio en vivo, es también el que luego se metió a ver el resumen de los goles y los highlights. Claro. Eso también te suma. Claro. Y eso muchas veces en la conversación, incluso con las marcas, no se menciona. O sea, se está perdiendo la oportunidad de decir, oye, no, mi partido no llega a 5 millones. Llega a 15, claro, porque tienes una cola en los siguientes 7 días
de mucha gente que lo ve porque no lo pudo o no lo quiso ver completo y en vivo, ¿no? Entonces, creo que el seguirse posicionando en este lugar como este Home of Highlights, también como esta casa que está abierta a todos para que tengan ahí sus derechos y puedan expanderlos y lograr esta democratización que tanto he hablado, es importantísima. Y sí creo que es la siguiente gran milla es cómo logramos todos en conjunto, porque eso no es un trabajo nada más de nosotros, cómo logras entender el ecosistema digital y el ecosistema de YouTube para que también, si ya vas a tener los derechos ahí, logres hacer una transmisión que se sienta más YouTube first. Y no porque te tengas que alinear a cómo es la marca YouTube y los ejecutivos de YouTube. Eso es lo que te están demandando y te están pidiendo las audiencias que sí están en YouTube. Entonces, ¿cómo entiendes a las audiencias nativas de YouTube y que ya están ahí para que les hables en su idioma? Y entonces ahí una de las apuestas es eso, es cómo logramos poner este contenido premium de los derechos deportivos con creadores, ¿no? Y lo hicimos con algunos ejemplos, unos funcionan más, otros menos, pero en París pues estaba este trabajo que hicimos con Claro, pero y en conjunto con Claro mandamos creadores a París para que cubrieran su lado. ¿Qué limitaciones tienes? Híjole, que el Comité Olímpico Internacional, que si te dejó grabar, que no te dejó grabar. Entonces, noto que vayamos suavizando esa conversación de no ser tan estrictos con el no te dejo grabar ni 2 segundos del salto del... Es que ese no es el propósito de lo que va a grabar un creador. El creador no va a hacer el resumen. Sí. Es cómo lo está viviendo. Claro. Y parte de eso tiene pedacitos. ¿Me explico? Es un ejemplo. Entonces, en el momento que hicimos lo de Robe Grill, KCTV, conforme vayamos todos entendiendo y descubriendo juntos qué es lo que conecta con esas audiencias digitales, que son distintas, ahí sí, aunque a veces puede ser el mismo, tu comportamiento es distinto de acuerdo al medio donde lo consumes. Conforme lo vas entendiendo eso, creo que es donde va a suceder la magia. Y esa es la apuesta. Me parece perfecto que hayan derechos idénticos, simulcasteados de lo que sucede en televisión. Está muy bien. Todavía hay una oportunidad mucho mayor de encontrar esa amalgama entre los dos mundos y crear algo nuevo, diferenciado y de valor para esas audiencias que lo van a consumir. Y regresando al ejemplo de mi papá seguirá viéndolo en TV de paga, pero su hijo lo verá de otra manera, ¿no? Y mis hijos lo verán de otra manera también, o sea, sus nietos. Entonces, creo que entender, y ese es donde está la distribución, si a todos los quiero encajonar en una experiencia donde el creador esté aquí chacoteando viendo el partido, vas a perder esa otra audiencia que está ahí. No, ahorita no se trata de eso, vamos viendo cómo va evolucionando, pero yo creo que ese encuentro de mundos es una de las mayores oportunidades que se pueden aprovechar en el ecosistema deportivo. A mí me queda claro que el 2025 va a ser el año transformacional en este tipo de cosas, así que seguramente en Playbook vamos a estar hablando ustedes bastante seguido, así que gracias. Ahí nos irás contando. Para ir cerrando, Juan Pablo, me gustaría preguntarte qué libro, serie, documental o lo que sea de contenido podrías recomendarle a la audiencia de Players. Híjole, es que así como que te hago una lista enorme. A mí me gustó mucho y es un libro que ya está difícil de encontrar, pero a mí me abrió mucho los ojos cuando leí. Hay una biografía no autorizada de Azcárraga, no me acuerdo cómo se llama el libro, y ahí te cuenta toda esta historia no nada más del deporte, o sea, que se relaciona desde cómo se armaron hasta de por qué existe Univisión, ¿me explico? Uh-huh. A mí ese libro, o sea, si luego te paso el nombre, sí, pero bueno. Me encantó, a mí me lo regaló una persona en algún momento porque no lo encontraba. Se me hace interesantísimo porque te cuenta realmente esa parte de atrás. Lo recomiendo mucho porque quien no conoce la historia a veces está condenado a repetirla, para bien o para mal. Y creo que conociendo la historia podemos retomar lo bueno y lo malo. Para el ecosistema deportivo creo que se vale muchísimo la pena. Contenidos son muchos, no sé. Yo recomiendo Playbook. Hay otras plataformas muy, muy buenas. Me gusta mucho que cada vez están habiendo más voces que hablan del negocio deportivo que no había antes. Para mí se están volviendo una de mis fuentes principales de información. Entonces, no lo digo porque estés aquí, pero para mí Playbook me abre los ojos a muchísimas cosas. Y creo que también para muchos de este súper gran nicho que los ven ustedes, ¿no? Entonces, no son los únicos, no voy a hacer anuncios de los demás, pero hay 2 o 3 jugadores interesantes que están trayendo una propuesta que vale la pena echarles ojo porque logran no nada más explicar lo que está sucediendo, sino también ponerlo en un contexto que te permite abrir los ojos a una posición distinta, ¿no? Gracias por eso, gracias. Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado, que me esté faltando, que quieras agregar? No, si quieres preguntar algo más, pero ya estamos. ¿Dónde te puede seguir la gente si te quiere preguntar, si te quiere contactar, si te quiere pedir chamba, yo qué sé? No se atasquen, no hay tanto, pero
La verdad es que donde más activo soy, suena lo más godines del mundo, es en LinkedIn. Es donde he encontrado el lugar para comentar de cosas de trabajo, porque en las demás redes sociales es hiperpersonal, o sea, no pongo casi nada de trabajo. Yo creo que por ahí. Buenísimo, Juan Pablo. Pues muchas gracias por estar de vuelta en Playbook. Gracias, como te dije, seguramente estaremos muy en contacto este año por todo lo que va a pasar. Y felicidades por lo logrado. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.